Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. Vos le preguntás a los argentinos cuán sustentable creen que es nuestra ganadería. En realidad un 62% te dicen que nuestra ganadería es sustentable porque, bueno, genera arraigo, porque es una actividad rentable, porque no daña los recursos. Hay un 14% que te dice que no la considera sustentable, y hay un 24% que no sabe, no tiene conocimiento del tema y no opina. Ahora, aquellos que dicen que es sustentable están en lo cierto. Y ahí hay un estudio que ha hecho el Instituto con la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, en donde ha elaborado un informe que se denomina Carne Argentina, Carne Sustentable, en donde las razones por las cuales se fundamenta esta sustentabilidad se basan en 3 o 4 pilares, ¿no es cierto? En primer lugar, la base productiva, ampliamente desarrollada sobre lo que son sistemas extensivos, con mucho peso de pastizales naturales. Vos tenés en cuenta que en Argentina del rodeo hay un 14% que uno puede decir está alimentado en base a feedlots, y un 28% está alimentado en base a sistemas mixtos, ¿no? con combinaciones de pasto y grano. Pero buena parte de nuestra base productiva es extensiva y con mucho peso de pastizales naturales. Cuando analizás y decís, bueno, de cada kilo de carne que se produce en Argentina, de carne vacuna, ¿cuánto de ese kilo proviene de la biomasa vegetal? Tiene que ver con pastizales o con praderas. Y bueno, con pastizales un 71%, con praderas un 21%, y recién después te empieza a aparecer el peso del grano, de lo que pueden llegar a ser pellets, en fin, productos más derivados de concentrados, ¿no es cierto? Y ahí volvés a tener la certeza de que estás hablando de una carne proveniente de sistemas más bien extensivos y con mucho peso del pasto. Tenés en Argentina, como decía, arraigo en todo el país. La ganadería da lugar a una actividad en donde por ahí vos no podés llevar a cabo otra actividad agropecuaria, ¿no es cierto? Hay zonas donde no te queda otra que hacer ganadería, y ahí es donde la ganadería cumple el rol de transformar la lignina, digamos, todo lo que es ese pasto que de alguna manera no podría ser o formar parte de la alimentación humana, la terminás transformando en proteínas, y proteínas de alta calidad. Aún así,
cuando vos decís y comparás con lo que puede llegar a ser el uso de concentrados, los animales hacen que vos por ahí con 600 gramos de concentrados vos logrés 1 kilo de proteína de alta calidad. O sea, esa cuestión que muchas veces se pone en duda de la competencia entre alimento para destino humano y destino animal, también es bastante relativo, ¿no? ¿Y qué sucede con el uso del agua en la ganadería? Bueno, en términos de uso de recursos hídricos también, nuestra ganadería, nosotros hemos encarado estudios con el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, estudios de huella hídrica, y te demuestran que el 99,2% del agua que usa nuestra ganadería termina siendo el agua que se clasifica como agua verde, agua de lluvia, para que lo entienda la gente. Es decir que naturalmente termina reciclándose y volviendo a incorporar en el ciclo del agua, y dando, digamos, fundamentos también a esto que muchas veces habrás escuchado, que tiene que ver con la economía circular, ¿no es cierto? En donde reiteramos que comparándola con otros sistemas ganaderos, vos no tenés que usar mucha agua destinada a, por ejemplo, a eliminar contaminantes. Este sistema bien natural que tenemos en nuestro país de base extensiva hace también que vos tengas muy bajito uso de fertilizantes y muy poco uso de agroquímicos, ¿sí? Y por supuesto, a nivel mundial vos tenés cada vez más requerimientos de los consumidores, de bueno, una carne más valorada es aquella carne libre de anabólicos, libre de antibióticos, libre de hormonas, si querés, con otra terminología. Bueno, Argentina tiene esa ventaja, ¿no es cierto? El uso de anabólicos está prohibido, así que ahí tenemos también una cuestión para valorizar aún más a nuestra carne. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Nutrien es una compañía canadiense que tiene operaciones en varios países del mundo, fundamentalmente, por supuesto, en Canadá, en Estados Unidos, Brasil, aquí en la región. Argentina pertenece al grupo de países que está en LATAM, junto con Brasil, Chile y Uruguay. También tiene operaciones muy grandes en Australia, y Nutrien es la compañía retailer más importante del agro en el mundo, ¿sí? Es la principal proveedora de fertilizantes en Argentina, donde somos líderes hace más de 25 años, que ya operamos acá, éramos ASP, Agroservicios Pampeano, y desde el 2018-2019 empezamos a operar como Nutrien, pero con la misma continuidad, ¿no? Todo el equipo de ASP es un equipo impresionante de expertos técnicos, ingenieros agrónomos que bajo el brand, bajo la marca Nutrien, hoy tenemos una visión de crecimiento para el país, y por eso estamos tan contentos de estar acá contándolo en la Expo Agro. Nuestra primera vez aquí, después de 25 años, la primera vez que participamos en la Expo. La propuesta fundamental de valor que Nutrien ofrece día a día en el campo, a mí siempre me gusta contarlo de esta manera. Nutrien es una gran compañía multinacional, pero que tiene relacionamiento directo con cada uno de sus clientes en el lote. Entonces, cuando un cliente elige la propuesta de valor de Nutrien, en definitiva lo que elige es un acompañamiento, un socio que lo acompaña desde el barbecho o la presiembra hasta la cosecha. Entonces, una persona o un productor que elige Nutrien para satisfacer esas necesidades encuentra todo el portafolio de tecnología en semillas, todo por supuesto lo que es nutricionales y fertilizantes, todo lo que es fitosanitarios, y además todos los servicios que ofrecemos directamente a campo en más de 47 centros que tenemos a lo largo de todo el país. Aquí mismo en el stand pueden ver, por ejemplo, uno de los equipos de muestreo de suelo, que son caladores hidráulicos. Es un ejemplo pequeño, pero sirve para entender cómo nosotros con nuestros equipos vamos al campo, evaluamos el estado del suelo, y a partir de ahí, de entender cuál es el estado del suelo, podemos hacer recomendaciones específicas que van desde fertilización por ambiente, fertilización variable, a todo el uso de la paleta de productos y soluciones que tenemos para que ese productor mejore efectivamente su rentabilidad, pero también haciendo un uso responsable de los productos, porque esa es parte también del ADN de la compañía, ¿no? Todo lo que es sustentabilidad y seguridad. Pero yo creo que, y de hecho es algo que pasó durante esta Expo Agro, cada vez entendemos más la tecnología de un momento pre-campaña, es decir, todo lo que podamos invertir en tecnología nos va a ayudar a mitigar el impacto de campañas negativas y obviamente a explotar el impacto en campañas positivas. Y en la medida que nosotros como compañía de innovación podamos transmitir ese concepto, creo que va a ser algo muy favorable para la industria y también muy favorable para las comunidades donde operamos, ¿no? ¿Qué proyectos tiene Nutrien? Bueno, fundamentalmente estamos con mucho compromiso con el crecimiento. Nuestra expectativa es que nuestro negocio crezca al doble en los próximos 4 años.
Para eso hay mucha gente que se está sumando a la compañía. El año pasado, sin más lejos, en plena cuarentena, llegaron a la empresa más de 100 colaboradores y de acá a octubre tenemos una cantidad similar de nuevas personas que se van a estar sumando a la empresa, así que siempre me gusta remarcar eso porque al mismo tiempo que crecemos y nos acercamos al productor, también damos trabajo a la gente, a jóvenes profesionales de distintos rubros que se suman a la empresa y eso es algo que nos pone felices. No es tan difícil y nos puede ayudar también un poco a la cintura, ¿no? Para trabajar. Bueno, Laura, contanos, mientras creo que se va a compartir también el video de la experiencia ahí en el chat. Bien, puede llegar a ser una tarea más dificultosa en la primera vez que nos toca construir el cantero, pero después, en las campañas sucesivas, es muchísimo menos las labores que vamos a tener que hacer, va a ser mucho menos la intervención en el suelo, que fue algo que estuvimos recomendando desde el inicio. En este caso fue una huerta que se hizo en una escuela, en donde los chicos primero hicieron el diseño en papel, en un plano, delimitaron los canteros, los pasillos, y después ese plano se llevó a terreno, marcándolo con hilo y con estaca. Algo que quiero destacar de esta foto, si ustedes ven en una esquina se ve un manchón seco de pasto, una experiencia que hicimos con ellos para mostrarles de qué manera ayudarnos a desmalezar a través de una técnica amigable con el ambiente. Lo que hicimos fue en ese sector que se está marcando en este momento, colocamos un plástico blanco que se ve detrás de la foto, lo cubrimos, le pusimos peso para que no se volara con el viento y lo dejamos alrededor de 3 meses. Cuando destapamos, cuando corrimos ese plástico, fíjense la diferencia entre el sector que estuvo tapado y el sector que estuvo sin tapar. Entonces, esa es una forma de poder trabajar más fácil y de controlar la maleza en un lugar donde todavía no tenemos pensado trabajar o donde no queremos que la maleza avance e ingrese hacia nuestros canteros. Bueno, después para poder comenzar, lo que hicimos fue marcar con estaca hilo y siempre pensando que el cantero no tiene que ser de un ancho superior al metro, metro 20. Eso está pensado para que si la persona se para en el pasillo con su brazo llegue a la mitad del cantero y lo mismo pase para la persona que se pare en el otro lado del pasillo y no tengan que ingresar con su pie o no tengan que caminar sobre el cantero elevado. Entonces, para hacer el cantero elevado lo que tenemos que hacer en primer lugar, si queremos que el tamaño final o definitivo sea de 1 metro, vamos a trabajar el suelo unos 20-25 centímetros más de cada lado. Supongamos, si queremos que quede de 1 metro, vamos a trabajar 1,50 metros. Entonces, pasamos a la siguiente imagen. En la imagen 2, lo que se hace es, con la pala, se empieza a trabajar desde la cabecera, se abre una pequeña zanja, y los panes de tierra completos se trasladan hacia adelante. Entonces va quedando una zanja abierta que me permite ir, a medida que voy retrocediendo en este caso, ir abriendo nuevas zanjas, ir depositando esos panes de tierra en ese sector que quedó abierto, y poder trabajarlo al pan sin darlo vuelta, desmenuzarlo, sacarle las raíces y en lo posible sin darlo vuelta. Que es lo que se va viendo en la imagen 3 y en la cual, como decía Alejandra, en las actividades de la huerta utilizamos mucho las manos. Fundamentalmente nos apoyamos en herramientas, pero las manos sirven muchísimo para dar el trabajo final. Y en la imagen 4 se sigue trabajando con la pala, después hay otro grupo de personas que siguen trabajando esos panes de tierra, y ya hay una tercera persona que va trabajando con el rastrillo y lo que va haciendo es nivelar, emparejar la superficie e ir dejando la tierra lista para después finalmente elevar el cantero. Vamos a pasar a la siguiente. Como ustedes recordarán, dijimos que íbamos a trabajar unos 20-25 centímetros más de cada lado. Entonces,
esa franja con la pala lo que hacemos es empezar a incorporarla al centro del cantero para ir elevándolo. Y como verán en la imagen 6, con el rastrillo, se vuelve a utilizar el rastrillo para nivelar, emparejar y dejar el cantero plano, no con un formato abovedado, porque si no, cuando reguemos, el agua, en vez de trasladarse en forma vertical y servir para las raíces de los cultivos que vamos a poner, va a tender a escurrir y a irse para los caminos. Una vez que queda el cantero elevado, ya la próxima campaña no voy a tener que modificar el suelo. Lo único que voy a hacer es entrar con una laya y trabajar para ir desmalezando, pero ya no se entra más con la pala. En la imagen 7, una vez que queda listo el camellón, se puede marcar el surco, hacer siembra directa, en este caso de semillas grandes, o se pueden colocar plantines. Y en la imagen 8 se ve que están colocando cobertura al suelo, y acá hay dos posibilidades: preparar el camellón o el cantero elevado, colocarle la cobertura, dejarlo durante 15-20 días, retirar esa cobertura y volver a hacerle un repaso para sacar raíces o alguna semilla que haya podido germinar, o en todo caso, si no nos dan los tiempos, directamente hacer la siembra o hacer el trasplante, si vamos a hacer una huerta con plantines, y colocar la cobertura para proteger el suelo, tal como han venido explicando Cristina en el tema del cuidado del suelo y Paz, y lo que hemos venido hablando en el resto de esta charla. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, pero no todos tenemos grandes espacios para trabajar o un espacio considerable. Sabemos que a veces la superficie es limitada y necesitamos hacer la huerta de otra manera, así que acá le vamos a pedir a Alejandra, que ya tiene mucha experiencia en la zona de Lamba, para ver cómo hacen ellos huerta en contenedores o los espacios reducidos. Bien, entonces estamos en el canal de YouTube de INTA-AMBA, ya llevamos hora y 20, unas 250 personas aproximadas. También recordamos a la gente que si no lo está viendo, después puede ver estos videos en YouTube, en la página de INTA. Quienes son de Rojas lo van a poder ver a través de Clifford TV. Y en el último espacio justamente de esta charla, la parte más expositiva, porque tenemos las preguntas que se están preparando, nos metemos en los contenedores, en la huerta, en espacios reducidos, y es tiempo entonces de Alejandra y algunos aportes de Martín. Contanos entonces qué nos han preparado y justamente cómo armamos la huerta cuando no tenemos estas grandes extensiones de tierra para aprovechar. Bueno, sí, así es, César y Laura, como recién comentaban, en lo que son las grandes ciudades, no siempre contamos con una extensión de suelo para poder armar canteros más grandes. Y nos tenemos que limitar a patios, a terrazas, a techos, a paredes o incluso a veredas. Entonces, al momento de elegir estos espacios, obviamente tenemos que tener en cuenta la cantidad de horas de sol que reciben, la cercanía de una fuente de agua y otros factores. En el caso de la huerta en contenedores, podemos utilizar cualquier tipo de recipiente. Por lo general, tratamos de darle una segunda oportunidad a estos envases que por lo general en los hogares se descartan. Acá vemos una foto, ahí tenemos una serie de recipientes de distintos materiales, pueden ser de madera, de plástico, de telgopor. Cualquier recipiente se puede adaptar para armar una huerta urbana. Algunas condiciones que tienen que reunir esos contenedores, bueno, una altura de entre 20 y 25 centímetros aproximadamente, en el caso, si queremos cultivar hortalizas de hoja, como son lechuga, radicheta, perejil, acelga, rúcula, etc. Si queremos ya cultivar hortalizas de mayor porte, entonces sí, vamos a necesitar contenedores de mayor volumen,
más grandes de 40 o 50 centímetros de altura, para aquellas hortalizas de mayor porte o que tengan un desarrollo radicular mayor, como ser berenjena, tomate, habas, zanahorias, remolachas, etc. Y algo que es fundamental antes de armar el envase, el contenedor, es asegurarnos el buen drenaje de ese recipiente. O sea, no podemos armar un recipiente sin antes haber hecho los agujeros de drenaje en la base, y no uno solo, sino varios, que a mí me aseguren perder ese exceso de agua después de cada riego o después de cada lluvia. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá tenemos distintos tamaños de maceta, y de acuerdo al tamaño o al volumen de cada maceta, son las hortalizas que vamos a cultivar en cada una de ellas, de acuerdo al porte, y de acuerdo también al ciclo, a la longitud del ciclo de vida de cada una de estas hortalizas. Por ejemplo, en este momento que estamos en la temporada de otoño-invierno, algunas de las que se pueden cultivar en maceta, por lo general se puede cultivar todo, como perejil, rúcula, cebollín, cebolla de verdeo, cebolla, lechuga, rabanito, remolacha, espinaca. Esos por ahí necesitan un tamaño de maceta no demasiado grande. Ahora, si ya queremos cultivar brócoli, coliflor, habas, arvejas, ahí ya vamos a necesitar entonces un tamaño de maceta un poco mayor. Alejandra. Sí. Sí, por ahí para quienes están viendo la presentación, en esta imagen las especies que corresponden a cada tamaño de maceta están marcadas o digamos aquí señaladas mayormente con un criterio amplio para toda la provincia de Buenos Aires, las que se pueden cultivar en esta época del año que estamos entre otoño e invierno, para esta temporada. Y si no sabemos de memoria o no tenemos esta imagen a mano, para que cualquiera de quienes nos está viendo o que quiera trabajar en cultivo en contenedores o en macetas o en recipientes, tiene que tener en cuenta de que la exploración de raíces es muy importante, como venías mencionando, en la forma de los contenedores, digamos el drenaje, lo importante que es eso, pero si nosotros tenemos en mente el tipo de planta o la hortaliza que queremos cultivar en este caso, lo mismo que vemos por sobre el nivel del suelo, el crecimiento, la parte aérea de la planta, casi lo mismo va a tener de exploración de raíces en profundidad. Entonces, por eso ahí establecemos esta relación, como vos mencionabas, las alturas, promedio o sugerentes de los contenedores. Entonces, a medida que la planta por encima del suelo es más grande, va a necesitar una profundidad o un volumen más grande de maceta, contenedor o la forma que sea. Sencillamente eso para que cualquiera lo pueda aplicar, ¿no? Así es. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, a la Alejandra. siguiente. Sí, pasamos a la siguiente. Bueno, y acá comenzamos a trabajar un poco el tema sustrato, porque ya, digamos, al cultivar en recipientes, contenedores, no podemos trabajar con suelo mineral, como lo veníamos haciendo hasta ahora en grandes superficies. Dado que el suelo mineral, usado solo en un contenedor, tiende a la compactación. Se compacta con mucha facilidad. Entonces lo que se recomienda utilizar para armar las macetas es lo que llamamos comúnmente sustratos. ¿Pero qué es un sustrato? Un sustrato no es más que ese medio de cultivo que sirve como soporte o anclaje para el crecimiento y desarrollo de toda planta, pero que le va a brindar a esa planta una cantidad equilibrada de agua
aire y nutrientes. Y esto es fundamental, que esas cantidades sean equilibradas. Si nosotros vemos los gráficos, acá que se ven los gráficos de torta, el primero es el que vimos en una de las primeras diapositivas, y refleja un poco la composición de un suelo mineral. Vemos que en el suelo mineral abunda, obviamente, la fracción mineral, que no son más que las partículas de arcilla, arena y limo, presentes en cualquier suelo, en distintas proporciones, por supuesto. Habrá zonas que tengan más proporción de partículas arcillosas, habrá zonas que tengan mayor proporción de partículas limosas o arenosas. Después hay una porción de ese suelo que está ocupado, o que lo ocupan los poros grandes, donde encontramos aire. Otra porción de, mejor dicho, poros en ese suelo, ocupados por agua, en un 25%. Y una mínima fracción que lo ocupa la materia orgánica, en un 5%. Ahora bien, si nosotros hacemos un paralelismo entre la composición de un suelo mineral y la de un sustrato o de un suelo orgánico, vamos a ver que hay algunas diferencias. En un suelo orgánico vamos a tener un gran porcentaje de ese sustrato ocupado por agua y aire. Es decir, que entre las partículas de ese sustrato orgánico vamos a encontrar una alta porosidad, es decir, una gran cantidad de poros grandes ocupados por aire y una mayor cantidad de poros pequeños ocupados por agua. Este gráfico de sustrato orgánico surgió de tomar una mezcla de sustrato, se la inundó, se la saturó de agua y se la dejó drenar libremente. Esa mezcla de sustrato contuvo después de un tiempo una determinada cantidad de agua. Esto es lo que quedó reflejado en el gráfico. Es decir, la mayor parte de los poros pequeños ocupados por agua, un 25% aproximadamente ocupado por aire, y una fracción menor que corresponde a la fase sólida. Una mínima parte de fracción mineral y un porcentaje un poquitito mayor de materia orgánica. ¿Con esto a qué vamos? Que generalmente en un sustrato suele darse mucho más importancia a las propiedades físicas de ese sustrato, es decir, aquellas propiedades que nosotros podemos ver y sentir, como son el tamaño de partícula, el color, el contenido de agua y de aire. Y que una vez que nosotros tenemos elegida esa mezcla como medio de cultivo, poco la vamos a poder variar. Sí vamos a poder variar con el paso del tiempo la dotación de nutrientes a través de los sucesivos abonados que hagamos de ese sustrato. Ahora bien, ¿es importante la porosidad en un sustrato? Es muy importante. Por esto que yo les decía, porque además, tanto las raíces de las plantas que van a explorar ese volumen de suelo, como los microorganismos que están habitando en ese suelo, en ese sustrato orgánico, necesitan oxígeno para vivir. Y ese oxígeno justamente lo van a tomar del aire contenido en esos macroporos. Entonces, estas propiedades físicas del sustrato, este buen sustrato que pueda tener una alta porosidad, es muy importante. Estas características se les da el sustrato. No se lo va a dar un suelo mineral que usemos en maceta. Bien, algunos ejemplos de sustratos que podemos encontrar en el mercado puede ser la resaca de río, resaca de pino, turba, perlita, abono compuesto, humus de lombriz, vermiculita, arena gruesa. Todos estos son sustratos que nosotros podemos utilizar solos o mezclados y armar una mezcla para armar un contenedor. Ahora bien, nosotros por ahí no contamos con todos estos sustratos, pero podemos utilizar para armar
nuestro contenedor, lo que llamamos, y que lo van a ver en detalle la semana próxima, el abono compuesto. Pasamos a la próxima diapositiva. Ahí tenemos. Abono compuesto, que lo podemos usar solo, o si queremos aumentar esa porosidad, esa liviandad, esa ligereza del sustrato, lo podemos mezclar o con perlita o con arena gruesa. Por lo general, para recipientes o para contenedores chicos, se usa la perlita. 2 partes de abono compuesto, 1 parte de perlita, y ya tenemos un buen sustrato para armar nuestra maceta. Si trabajamos en canteros o en recipientes mucho más grandes, más de 40 o 50 litros, ahí podemos reemplazar la perlita por la arena gruesa. A veces la perlita nos resulta un poco costoso. Entonces, en lugar de perlita, usamos arena gruesa. La arena gruesa no es la arena fina de construcción. En general no se recomienda usar la arena fina de construcción porque con el tiempo tiende a compactar ese sustrato. Entonces, 2 partes de abono compuesto y 1 parte de arena gruesa sería ideal para la incorporación en canteros de mayor volumen. Y ahí tendríamos nuestra mezcla resultante para armar los contenedores. Martín, no sé si querés agregar algo. Sí, Alejandra, excelente. Si me dejás retroceder una diapositiva, y vamos, justamente el mensaje que estabas transmitiendo es que, a ver, cómo poner un ejemplo bien sencillo para que las personas entiendan lo que queremos transmitir con esto. Las plantas que crecen en contenedores, macetas o lo que sea, es más o menos como que nosotros estemos usando calzado 1 o 2 números más chicos en nuestros pies. Entonces, lo que le tenemos que dar al sistema radicular de las plantas, además del agua, el aire y los nutrientes, eso que llamamos el confort, o sea, tiene que tener espacio para que las raíces, como ya está limitado en el contenedor, su espacio de exploración natural en el suelo está limitado, tiene que tener mucho más espacio poroso para que las raíces puedan ir libremente para todos lados. Y que para que no lleguen las plantas a sufrir ese estrés que comparado con nosotros sería andar con un calzado 1 o 2 números más chicos, que sería bastante malo, ¿no? Y justamente esta lista de elementos naturales que tenemos acá, de resaca, de pino, resaca de río, bueno, la turba perlita, abono compuesto, humus, es que justamente también queremos transmitir el mensaje de que el principio del el sustrato ideal lo podemos hacer también si no podemos acceder a la turba y la perlita, que serían los 2 ideales y más comerciales, pero que tienen un costo y a veces no solamente no lo podemos conseguir por el costo, sino que en otros lugares de provincia de Buenos Aires, más al interior, localidades chicas, zonas rurales, no tenemos centros comerciales de abastecimiento de estos elementos y el transporte, la distancia los encarece mucho más, pero sí podemos encontrar resacas de río, resaca de pino, el humus de lombriz lo podemos hacer en casa, ¿sí? El abono compuesto, arena gruesa. Entonces, encontrar las opciones, las mezclas para que justamente alcancemos el espacio poroso y que podamos de una manera sencilla no dejar de hacer el cultivo en macetas o en contenedores porque no conseguimos estos elementos. Sencillamente eso. Cada lugar de la provincia de Buenos Aires o del país tiene estos elementos de su entorno, para lo cual se pueden acercar a cualquiera de las agencias más cercanas de INTA también y buscar más información acerca de cómo podemos trabajar este cultivo en contenedores con las mezclas. Bien, y para ir respetando también los tiempos, la gente, le dijimos que vamos a estar 1 hora y algo y nos hemos extendido. Contemos rápidamente, ¿no? Cómo este sustrato que armamos lo podemos volcar al contenedor y algunos tipos de contenedores
así ya después vamos a la selección de preguntas que hicimos. Así que bueno, Alejandra, Martín, díganos cómo ese preparado lo podemos volcar. Bueno, es muy simple, simplemente tenemos que, como ya les dije antes, asegurarnos el drenaje. En este caso es una jardinera de madera que tiene las maderas en la base algo separadas, hay una luz entre las maderas, entonces eso ya es suficiente como para que se pierda el exceso de agua. Se tapiza la base con un material drenante. Fíjense que es de granulometría bien gruesa, en este caso se utilizó pometina, puede ser leca también, que es lo que habitualmente encontramos en los comercios, y si no tenemos ninguno de estos dos elementos, pueden ser pedazos de macetas, de terracota, ladrillos, de una granulometría gruesa como para que permita que el exceso de agua filtre y se pierda por la base del contenedor. Una vez que tapizamos la base con este elemento, completamos, ¿sí? Con la mezcla que hayamos preparado hasta arriba. Con los sucesivos riegos, ese volumen de sustrato va a ir bajando. Entonces lo vamos a tener que ir completando. Así que, bueno, básicamente ese es el armado de la maceta, de cualquier contenedor. Y ahora, bueno, una sucesión de fotos de huertas más urbanas, donde, bueno, se utilizan todo tipo de recipientes, de contenedores, muchos de reciclaje, como les decía, y eso está bueno, porque nos ayudan a reducir la basura domiciliaria, y a darle una segunda oportunidad a muchos recipientes. En este caso son cajones de madera. Apilados se logró la profundidad buscada. Este es un patio, una pasemos, terraza. a ver, vayamos pasando las fotos que tenemos para que vean, algunas seguramente ahí hay cada otros tipos de contenedores. Bueno, ahí tenemos cubiertas apiladas, ¿sí? Las cubiertas también se utilizan para el cultivo de papa, es muy, muy común acá en la zona, utilizarlas para hacer papas o papines. Bueno, cajones de madera. Estos son huerta en contenedor elevado. Acá simplemente se colocan las paredes hechas con maderas, impermeabilizadas, y se apoyan directamente en el suelo, sin base. Y se completa con abono compuesto. Bien. Bueno, esto, lo de la derecha es en una terraza. Son contenedores en una terraza. Y el otro, bueno, en un cantero de material, en un patio. Un patio, cantero de material, fíjense la altura, más o menos tendrán unos 30, 40 centímetros de altura. Pasamos a la próxima. Bueno, ahí lo que se quiso recrear fue la huerta de 1 metro cuadrado. Como en 1 metro cuadrado, en cantero elevado, podemos tener diversidad de hortalizas y de aromáticas. Bien, y tenemos a la izquierda con un pallet reciclado. No, y tenemos ahí con pallets, ¿no? Hecho, y tenemos ahora algunas que son pallets, sí, más diseñadas. A ver, pasamos, Martín. Diseño. Otra esta también es con pallets, los laterales son con pallets reciclados. Eso es una huerta comunitaria, acá en José León Suárez, en un centro de formación profesional, con el grupo de promotores. Bueno, esa es una huerta familiar, hecha a suelo, donde se utilizaron los troncos de pindó impermeabilizados, tratados con aceite, y se completó con abono compuesto. Bien, y se respeta, como decía Cristina, la asociación de los cultivos y la rotación, también en ese pequeño espacio. Exactamente, sí, mucha diversidad en los canteros.
Bueno, acá a la izquierda vemos a veces dicen, a veces nos plantean la situación de que no tengo un lugar para instalar una huerta. No es necesario por ahí contar con un lugar en particular, sino que podemos intercalar, podemos asociar nuestra huerta al jardín, integrarla al espacio del jardín. Y estos, en el caso de la izquierda, son canteros con plantas ornamentales, entre las cuales se intercalaron algunas hortalizas y florales. Bueno, a la derecha también, es la misma, sí, pasa a la siguiente, es la misma huerta comunitaria en el Centro de Formación Profesional. Los caminos, también es algo importante los caminos, mantenerlos limpios y con elementos que sean, digamos, que faciliten el tránsito. Pasamos a la próxima. Bueno, esta es una huerta escolar. En el caso del diseño, bueno, acá los canteros son un poco más de medidas, de dimensiones más reducidas, sobre todo el ancho, son de 1 metro de ancho. Y bueno, es una escuela que viene trabajando mucho con ProHuertas, es histórica en la zona, y se hace un trabajo muy, muy lindo con los alumnos. O sea, en la huerta se abordan un montón de temas, de temáticas de la escuela, desde matemática, historia, geografía, en fin, la huerta cumple este rol de ser una herramienta de aprendizaje y un lugar de experimentación para los chicos, de experimentación y de observación. Bueno, acá a la derecha es una huerta familiar también, a suelo, y a la izquierda son canteros a nivel, es una biblioteca. A la izquierda, canteros a nivel, durante un curso de huerta, donde están trabajando los alumnos. Pasamos. Y hasta en la vereda también. Y hasta en la vereda. Beatriz es promotora, trabaja en una radio también, así que hace la promoción desde ese lugar. Y bueno, y como no tenía lugar, no había otra opción, bueno, dijo, vamos a hacerlo en la vereda. Y fue, bueno, ella cuenta una experiencia, hay un relato, una historia sobre esta huerta en la vereda, y que a partir de ahí fueron muchos los vecinos que se acercaron, que empezaron a compartir desde otro lugar. Así que Betty empezó con su trabajo como promotora, haciendo la huerta en la vereda y siendo referente en el barrio del programa, entregando semillas y contando, un poco contagiando el espíritu del programa. Así que bueno, bien, Betty. Y acá tenemos otras opciones que se nos presentan como posibilidades en zonas más urbanas, que cuando no tenemos sol ni suelo productivo en nuestras casas, sol en patio, sol en terraza, sol en techo, ni suelo productivo, bueno, pero por ahí contamos con alguna pared soleada. Y en ese caso, bueno, la opción es armar una huerta vertical, como en este caso. Acá, más que nada, tenemos que cuidar la calidad del sustrato, tiene que ser extremadamente poroso, muy, muy poroso y muy fértil, porque, como recién contaba Martín, le tenemos que dar a esas plantas las mejores condiciones para que sus raíces puedan crecer, y esa planta pueda crecer y desarrollarse en un espacio más que limitado. Y, bueno, obviamente, lo que se puede cultivar en caños son aromáticas de muy bajo porte o hortalizas también de poco desarrollo. Las de hoja, perejil. Y esa es una huerta piramidal, hace unos años atrás en Tecnópolis, también. Bueno, otra opción de cultivo en la ciudad. Bien, tenemos ahí entonces la última diapo con los contactos, ¿no? Por ahí, si pasamos. Ahí les quedan, igual los podemos pasar en el chat.
Si les parece, bueno, agradecerles a la exposición. Vamos a conocer, como todas las semanas, un pequeño video. Estamos cortos de tiempo, pasamos uno, si les parece, del equipo que nos hace, como decíamos, ¿no? Estos promotores, promotoras que llevan adelante la tarea de ProHuerta en los distintos barrios y comunidades del país, en este caso la provincia de Buenos Aires, y después nos corre un poco el tiempo, pero vamos a tratar de responder algunas de las, han sido decenas de preguntas que llegaron al chat. Así que bueno, voy a ver si voy compartiendo la pantalla, me tengo que compartir pantalla a mí, que no me pase como la semana pasada, que se nos estábamos sin sonido, acá estamos, esperemos que salga todo bien, cualquier cosa me avisan por privado, pero en teoría estamos todo ok para conocer unas experiencias de una promotora de ProHuerta. Mi nombre es Ana Espejo y soy promotora del programa ProHuerta en Ciudadela, partido de 3 de febrero, dependiente de la agencia de San Martín. He recorrido varios barrios del partido promoviendo, porque el rol del promotor es promover la participación de las personas, de las comunidades, para la producción de alimentos que les van a ayudar a su economía y también en la salud. Así que nuestro rol principal es incentivar desde el programa del Ministerio de Desarrollo Social e INTA. Estamos trabajando para acercar a la gente el programa ProHuerta, que es una política alimentaria sobre todas las cosas. Argentina es una bandera emblemática al mundo con respecto al voluntariado que se levanta por amor, por amor. Bueno, entonces ahí pasaba el testimonio, nos queda para la semana que viene el otro, ¿te parece, Alejandra? Así no estamos llegando a las 2 de la tarde, quienes están en vivo. Tenemos una serie de preguntas, estuvo ahí Cintia Rodríguez y también Laura de Luca, que va a estar en el próximo encuentro, nos estuvo colaborando, respondiendo tanto en el chat de YouTube como seleccionando las consultas. Las primeras tienen que ver con el tema de abonos, y ahí las juntamos de ser, uno te digo en qué momento es conveniente abonar, cómo manejar los abonos, las bostas y cómo esterilizarlo, ¿no? Si tal cual los tenemos, los podemos depositar en el cultivo. Así que bueno, ¿quién se anima con este tema? Martín, levanta la mano Martín. Vamos Martín. Bien, con el tema de los estiércoles de animales, o no sé si la pregunta es general del tema de abonos, o quien hizo la pregunta cuando se refirió a abonos, se estaba refiriendo específicamente a estiércoles de animales o abonos ya compostados. A los estiércoles estaba justamente las bostas. Perfecto. Sí. ¿Y en qué momento bien se pueden ir incorporando a la huerta? Bien. Como primera medida, y como se compartió durante toda la presentación, la cuestión sanitaria no es menor. Los estiércoles de los animales que se recomiendan para usar son animales herbívoros, como norma general, no estiércoles de animales omnívoros o carnívoros, sino que tienen que ser herbívoros, porque en definitiva el estiércol que deja ese animal es un pasto procesado, literalmente, que pasó por el sistema digestivo, y luego, una vez que cuando nosotros vamos a utilizarlo, este estiércol tiene que estar estabilizado, estacionado, tiene que ser un estiércol no fresco, porque cuando está fresco, que puede ser de vaca, de caballo, de gallina, que se suelen utilizar, todavía no está estabilizado y hay una alta probabilidad de que podamos estar trayendo a la huerta o a los cultivos algún patógeno, como puede ser alguna bacteria, alguna salmonela, una Escherichia coli. Entonces, cuando hablamos de esta forma de abonar los suelos de forma ecológica, orgánica, agroecológica, no queremos traer estos problemas. Por eso, el estiércol tiene que estar compostado, estabilizado, que eso seguramente se va a ampliar el proceso de compostado, se va a ampliar mucho más la semana que viene, pero como norma general, estiércoles estabilizados, compostados, nunca estiércol fresco. Y después, al momento de
¿Cómo aplicarlo? Hay varias formas. Al momento de la preparación del suelo, siempre y cuando esté compostado y estabilizado, podemos incorporarlo al momento del movimiento del suelo. Algunos sugieren ponerlo 10, 15 o hasta 30 días antes, cuando se hace la primera preparación del suelo, y esperar un tiempito esos días como prudencial para luego trasplantar o para sembrar. Pero como norma general, nunca un estiércol fresco tiene que estar estabilizado para evitar esos riesgos de alguna posible enfermedad que podamos traer al suelo. Bien, hay una pregunta cortita para Laura, que mostraba una foto donde habían trabajado con un plástico, un nylon blanco, y nos consultaban, bueno, seguramente siguen las charlas del INTA, porque decían si eso era el mismo proceso que la solarización, y si ese plástico tiene que ser blanco, puede ser negro o de otro color. En este caso sí, el plástico puede ser blanco o negro. De hecho, ese era de un lado blanco y del otro negro. La finalidad que tiene ese plástico es no permitir el pasaje de la luz ni el pasaje del agua. Entonces eso hace que no pueda germinar la semilla, no pueda desarrollarse las raíces que quedaron en el suelo, y es por eso que no importa el color. Lo que no debería ser es un plástico, en este caso, transparente, ¿no? Pero puede ser indistintamente blanco o negro. Bien, y decíamos el tema de varias veces, ¿no? El cuidado del suelo, y para eso la rotación. También en el primer encuentro hemos visto la cuestión de esta vinculación de los cultivos y la rotación para que no compitan entre sí, pero tenemos poco espacio, ¿no? En las huertas de poco espacio, incluso cuando también son en macetas. ¿Cómo convienen o qué aconsejan hacer para que esta rotación sea efectiva? La rotación en macetas, si es que el espacio lo permite, se hace igual que en cualquier cantero. A veces no nos da la posibilidad de colocar una aromática, entonces lo que hacemos es plantar aromáticas en macetas aparte, pero arrimarlas, ¿sí? Para que cumplan su función como plantas atractivas de insectos benéficos o insectos plaga. Pero la rotación entre hortalizas es igual que en los canteros. Tenga 1 metro cuadrado o tengamos media hectárea, aplicamos el mismo criterio entonces en escala. Pero tratamos de hacer lo mismo como se veían en las últimas filminas que presentaste. La última pregunta que elegimos, quedaron varias, pero bueno, la idea era tomar alguna, que tiene que ver con lo que hablamos del riego y mostramos imágenes de riegos en huertas o en espacios más grandes. ¿Qué pasa con la frecuencia del riego cuando es en cajones, en macetas, en contenedores? ¿Con qué frecuencia hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo correctamente? No hay una medida, porque depende de muchos factores. Depende del tamaño del contenedor, de la naturaleza del material del contenedor, de la planta, del momento, o sea, dentro del ciclo de crecimiento, en qué momento de ese ciclo estamos. Depende de las horas de insolación, depende de si hay otras plantas cerca. No se puede dar una medida ni de la frecuencia ni de la cantidad de agua con la cual tenemos que regar. Eso lo tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha, y es un día a día. La experimentación nos va a dar la respuesta. La planta, cuando necesite agua, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando esa planta necesita agua. Por lo general siempre se peca más por exceso que por déficit. Y en las macetas, hay que cuidar también mucho el tema del agua, de no excedernos en la cantidad, en la frecuencia de riego sobre todo. Lo que sí les puedo recomendar es que cuando vayan a hacer el riego, que sea un riego abundante, que nos aseguremos que todo ese pan de tierra está húmedo, que el agua llegó hasta la base del recipiente. Y después esperar a que las raíces empiecen a absorber ese agua. Que drene bien el exceso, es decir, no poner ningún plato debajo, y que ese exceso de agua vaya drenando. Y esperar
esperar cuando nosotros notemos que ese sustrato ya empieza a secarse, bueno, ahí volver a hacer un riego abundante. Si nosotros hacemos pocos riegos y con poca cantidad de agua, esa poca cantidad de agua va a quedar en los primeros centímetros de suelo, pero no va a llegar en profundidad y no va a ser aprovechada en su totalidad por el sistema radicular. Bien. Ale, para sumar a lo que venías diciendo, que así como expusimos a lo largo de la presentación que el cultivo en macetas, desde el punto de vista del funcionamiento radicular, es un comportamiento totalmente diferente al que puede tener en el suelo directamente. Esto que vos mencionaste de que como estamos trabajando con sustratos con alta porosidad, la idea es justamente tener asegurado en los macroporos aire, porque tenemos que tener en cuenta que las raíces también respiran, aunque estén debajo de la tierra. La planta también respira por las raíces, aunque no lo creamos, no es solamente su parte aérea. Esto que vos mencionaste, si el sustrato está bien armado, una de las medidas es cuando incorporamos agua a la maceta y empezamos a ver que sale por abajo, por los orificios de drenaje, ese sería para nosotros un punto de saturación en la parte inferior de la maceta, entonces ahí dejamos de agregar agua, hay que estar atento, porque si sigue corriendo agua y saliendo por debajo del contenedor, vamos a estar arrastrando minerales, lavando el suelo, y eso no es bueno porque vamos a estar perdiendo fertilidad por exceso de riego. Y algo muy sencillo que podemos hacer es, así como promovemos la huerta, el patio, la zona rural, la quinta, todo esto, es que tenemos que pasar tiempo con las plantas para comprender, ir viendo cómo se comportan, y algo muy sencillito que podemos hacer es, en la maceta, una vez que la regamos, si tenemos duda, bueno, escarbamos un poquito con el dedo y si vemos el sustrato que mantiene humedad, ese es un parámetro muy sencillo para tenerlo en cuenta. Compartimos esto porque, bueno, hay otros niveles de experiencia que son más complicados para llevar fórmulas o dar detalles así, pero para que cualquiera lo pueda aplicar en su casa, esto es bastante sencillo. Bien, bien, y sobre todo, bueno, también esto nos abre para poder profundizar algún que otro encuentro sobre cuestiones específicas que han salido en este encuentro. Arrancamos hablando un poco del suelo, pasamos por el cuidado de las herramientas, la preparación del sustrato, y hasta dimos ejemplos de cómo armar contenedores para la huerta más urbana o en espacios reducidos. Tuvieron Cristina Llaver de la agencia Trenquelauque, Martín, que terminaba recién de hablar, de la agencia Médanos, Alejandra Lara de INTA San Martín, Laura Arispe de INTA 9 de Julio, pero está en la oficina de Casares, Paz Pasone de INTA Lincoln, Débora Más estuvo en toda la parte técnica y respondiendo a las preguntas del chat, de INTA AMBA, junto a Laura de Luca de INTA Cuenca del Salado, y Cintia Rodríguez, que nos acompañó en todo lo que fue el armado de la charla como asistenta, en este caso del Centro Regional Buenos Aires Sur para ProHuerta. Será hasta el próximo miércoles, 14 horas. Prometemos ver si podemos terminar antes de las 2 horas. Nos estaban retando por privado que nos extendimos. Y vamos a trabajar en la segunda parte del suelo como organismo vivo, también con profesionales y los agentes de ProHuerta de nuestra institución, y para profundizar algunas temáticas que hoy se abordaron como título. Así que será hasta el próximo miércoles, 14 horas, por el canal de INTA AMBA. Gracias por acompañarnos. Como todos saben, las cooperativas forman un entramado social a lo largo de todo el país, las cooperativas agropecuarias, en zonas núcleo del país o en economías regionales, y una particularidad dentro de los 7 valores cooperativos y todo lo democrático y todo lo demás, es esto de fomentar el desarrollo social y el arraigo en cada localidad. O sea, las cooperativas es una de las únicas puntos que se han mantenido, es más, algunas tienen 100 años y todo, y son instituciones en los pueblos, unidos con todas las otras instituciones que llevamos adelante pequeñas localidades, en todo su potencial.
Y ahí las mujeres tenemos mucho que ver, porque por un lado está la parte comercial, la de acopio, la parte financiera que pueda tener una cooperativa con sus clientes, todo, pero por otro lado está esta parte social y de relacionamiento humano, donde las familias cooperativas estamos muy unidas y muy entrelazadas con la sociedad que vivimos, haciéndolas más sólidas, más fuertes. ¿Fue difícil para la mujer, digamos, empezar a ocupar roles dentro de lo que es el cooperativismo? Sí, no hay que negarlo. No reniego de eso como si fuera una mala actitud, sino que esto viene de cultura, de usos y costumbres de nuestra sociedad. Nuestros abuelos y bisabuelos eran cooperativistas, eran los fundadores de las cooperativas, los tesoreros, ya pertenecían a las comisiones directivas, y nuestras abuelas vivían en el campo trabajando duramente en condiciones muy distintas a las que nosotras ahora las mujeres rurales, las que vivimos en el campo, lo hacemos, con roles más determinados en la sociedad, pero la mujer se tenía que encargar de la familia, pero en un rol y en un papel tan importante como ese. Y no formaban parte de las instituciones, no estaban ni visibilizadas. Se supone que sus maridos habrán llevado la voz de ellas también. Quiero pensar que era así como puede ser ahora también en nuestras familias y todo, pero no estaban visibilizadas, no era costumbre que formaran parte de las comisiones directivas, en todas las instituciones, no solamente en las cooperativas. Eso a lo largo del tiempo va cambiando, nosotras nos involucramos más porque también gran parte de las sillas vacías no es de lo que no te dejan hacer, sino de lo que no intentás. Estamos organizadas en 3 ejes de trabajo: educación y TICs, ambiente y buenas prácticas agropecuarias, y desarrollo local. Formamos esas comisiones, cada vez en este crecimiento exponencial que estamos teniendo, no solo en números, sino en ganas de trabajo y en ganas de participar, que eso es lo que está bueno. Y entonces vamos haciendo calendarios. El año pasado, por ejemplo, desde el eje de educación, hicimos capacitaciones internas, charlas, y después un ciclo abierto, herramientas útiles, cajón de herramientas útiles para mujeres rurales emprendedoras, que estuvo muy bueno. Fueron 7 encuentros con lo más emocionante. Sacamos provecho mucho a la pandemia, en este sentido de acercarnos digitalmente, que es lo que nos pasó a todos, que la virtualidad, tratar de sacar lo mejor de eso, y que entonces mujeres que están a distancias inimaginables, a veces, y en lugares remotos, pudieran hacer esos cursos, y que pudieran utilizar las redes o la internet no para ver una novela, sino para capacitarse. Eso era genial, emocionaba como me emociona ahora. Y también eso dejó al desnudo cuántas no lo podían hacer por no tener conectividad. O sea, qué diferencia enorme hace en estos tiempos la conectividad. Bueno, fue entonces muy, muy bueno cómo las mujeres nos acompañaron, hicieron todos los cursos una vez por mes, eran certificados por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Este año le vamos a dar continuidad y vamos a repetir el ciclo. O sea, seguimos con nuevas herramientas y a su vez volvemos a hacer el ciclo. Después tenemos otra vez varias internas nuestras, son charlas, conversatorios, para llevar adelante. El eje de ambiente organizó conversatorios sobre el agua, la gobernanza y la gestión positiva del agua, la importancia, porque cuando todos abrimos una canilla y nos sale agua potable, no nos damos cuenta que sale oro. Mucho. ¿Qué tiene que hacer, digamos, alguien que quiera acercarse y formar parte de las mujeres rurales? Contactarnos a algunas de nosotras, escribir a los mails. Tenemos página web, mujeresrurales.com, red Mujeres Rurales, en todas las redes, algunas de nosotras en particular, y ver qué organizaciones están, y si son líderes de alguna organización o forman parte, proponer a esa organización. Tuvimos tanto crecimiento y tanta repercusión que la mejor forma de organizarnos fue que
ser una red de organizaciones. También para potenciar esfuerzos y no replicar, ser más eficientes en el uso del tiempo, de los recursos, de todos, y no repetir lo que ya está hecho, no volver a inventar la rueda. O sea, que nos potenciemos unas con otras las organizaciones para hacer más fuerte lo que hacemos, y así. Y también mostrarle a la sociedad que no es fácil, no es fácil, pero que tenemos que superar las grietas. Yo arranco, siempre digo, de lo general a lo particular, y lo general es que el mundo quiere comer más carne de la que le podemos ofrecer, y como no alcanza, está dispuesto a pagar más por una mercadería que no sobra, digamos. Con lo cual, hemos visto en estos últimos 2 años, digamos, año y medio de la recuperación económica, si cabe la expresión, de la pandemia COVID, digamos, un crecimiento de los precios de la carne vacuna del orden del 50% en moneda real. Eso te muestra que hay una demanda extraordinaria insatisfecha. Yo con esa película me voy a dormir tranquilo a la siesta. Ahora, me despierto de la siesta y me dicen, Cacho, llegó el fertilizante que hay que pagarlo al dólar de 210, pero acabo de cobrar el cheque del exportador del dólar de 95, y además el que te iba a llevar la jaula de novillos me dice que te va a correr la faena porque no le dieron los permisos de exportación porque está encepada la exportación, y así podría seguir la película. Con lo cual, yo lo que digo es, la meta base, el paraguas está impecable. Cuando entramos a colgarnos y empezar a ver el negocio, las intervenciones del gobierno, y lo dije cuando cerró la charla, son los principales interrogantes y frenos al desarrollo. Ahora bien, yendo al negocio en particular, claramente la cría, esto es la producción de terneros, la reposición de terneras en madres, y eventualmente la venta de vacas de descarte, está pasando un momento extraordinario, en donde todo vale mucho, y por 4º año consecutivo va a ser el eslabón de la cadena con más rentabilidad o con más, de alguna manera, digamos así, confiabilidad en términos de negocio para el productor. Después sigue la cadena de la recría o el eslabón de la recría, en donde hoy parte de un ternero caro en función al gordo o en función del valor de ese animal recriado, pero tiene la posibilidad de transformar o producir cada materia seca que le da el animal a un costo relativamente bajo en función a eficiencia y a forraje cosechado por el animal. Y ahí te diría, la etapa de recría, pese a arrancar caro, también está muy bien plantada. Y el que está realmente complicado, y es el que genera el faltante de oferta y el ruido político con el gobierno, tiene que ver básicamente con la terminación a corral y con la utilización del grano en la alimentación. El grano era caro ya el año pasado, fue caro el anteaño pasado, ahora en plena guerra, o mejor dicho, invasión Rusia a Ucrania, para ser más preciso, digamos, la posibilidad de que se siga disparando el costo de grano inviabiliza, frena o genera muchas dudas respecto de llevarlo adelante. Eso es un poco el panorama resumido de lo que quiero decirte. Y entonces cuando uno habla de ganadería hay que segmentar, porque hay eslabones que les está yendo muy bien, como es el caso de la cría, o la cabaña, o la genética, y para ponerlo en el otro extremo, el engordador la está pasando complicado. Y entonces lo que digo es, en la energía, la mano de obra, los granos, la alimentación, etcétera, etcétera, sin ninguna duda están impactando en el negocio. Mucho más en un país que además te desacopla el tipo de cambio que recibís. El gobierno se llena la boca diciendo hay que desacoplar los precios internacionales. Yo estoy de acuerdo si me dirás el dólar al valor que tiene. Dame el billete y yo me ajusto. Ahora, me desacoplas el dólar, me entregás un dólar en la carne de 95 pesos en lugar de 200 y encima me querés desacoplar más. Yo estoy fundido, macho, porque cuando voy a comprar el fertilizante me piden el de 200, no el de 95. Bien, ¿y el futuro inmediato entonces, Víctor? No, yo creo que estamos en un momento muy difícil de poder hacer una perspectiva en medio de esta guerra atroz, este genocidio sin ningún sentido, porque además genera incertidumbres. Si en la semana que viene
se hace un alto al fuego, las cosas podrán empezar a ordenarse, pero ¿qué pasa si empiezan a aparecer e intervenir otras provincias y esto alcanza otra escala? Con lo cual es muy difícil lo que va a pasar. Si me abstraigo de eso y vuelvo otra vez a lo que significa una demanda insatisfecha en el mundo, yo te diría, debe haber pocos negocios tan buenos como la ganadería.